Bienvenidos a una nueva temporada de Nueva York, el programa que por más de 16 años se ha dedicado a resaltar las vivencias, contribuciones y diversidad de los latinos en la Gran Manzana. A propósito de la importante decisión de regreso a las clases presenciales, hablamos con 4 jóvenes entre 13 y 23 años, quienes, desde sus expectativas de vida personal y profesional, nos comparten lo que ha sido aprender y vivir dentro del marco de una pandemia y de lo positivo y negativo de este momento histórico. Carmen Bollosa conversa con la escritora y editora Socorro Venegas, cuyos cuentos le han valido numerosos premios tanto en México como a nivel internacional. En la actualidad, Socorro es la directora general de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM y columnista permanente de la prestigiosa revista Literal. En Harlem, entrevistamos a la artista venezolana Ella Brick, ganadora de 2 Grammys latinos. Ella Brick nos habla sobre la manera de producir y hacer música en sus proyectos y de la influencia de la ciudad de Nueva York en su trabajo. Y ahora vamos con Daniela, Juliana, Mauricio y Julio en tiempos de COVID. My first thought when COVID happened was I didn't think it was gonna last as long as it did. I think I was 15 years old. I thought it was gonna be an easy experience and a quick one, but obviously it did not turn out that way. And I was obviously upset that I couldn't see my friends and I had to stay home for so long. My reaction, at the same time I was worried, but I didn't think like anything big would happen because of it. But I was still like a little worried. Worried about like other countries that were suffering from it, but like because it wasn't in the US yet. La primera vez que escuché el COVID estaba empezando mi trabajo en Bogotá. Realmente, pues lo que uno veía en las noticias era que había un virus nuevo que estaba empezando a afectar gente en la China. No pensé nunca que eso se hubiera a convertir en lo que fue y lo que es ahora, una pandemia. La primera vez que escuché el COVID fue mientras estaba en un torneo de blackjack, mientras salían las noticias en el televisor de la mesa. Yo tomé como mi historia cuando pasó lo del H1N1. Cuando yo escuché sobre eso no le paré atención y la verdad pienso que sí hubieron muertes en el mundo como siempre, pero pues no hubo como una gran escala para mí y entonces pues no lo tomé en cuenta. Entonces pensé que iba a ser igual. It got more serious when they kept pushing school back and then eventually they just canceled it completely. Entonces empieza todo el proceso de empezar a aprender sobre el virus, empezar a estudiar, empezar a leer, empezar a capacitarnos otra vez nuevamente. Ya la primera vez que uno se enfrenta al virus ya cambia, ¿no? Porque ya no es lo que está en el libro, lo que está en las noticias, sino lo que realmente está sucediendo. Eso fue más o menos en abril. Empecé a ver ya pacientes que llegaban como con una gripa, pero no era una gripa normal, era una gripa más fuerte. Al mismo tiempo empezaron todas las medidas de la cuarentena estricta, del estar encerrado en la casa, no poder salir. My COVID experience was easy and difficult at the same time because I really enjoyed staying at home a lot, but it was really hard to find something to entertain me. All you can do is just like be on your phone and like just stay home. I was having issues mentally and staying inside for me was not the best thing because I'm a really social person and I love going out. I can't be indoors for too long. It makes me really like unstill. And me and my mom were arguing a lot, but we got it all cleared up by the end and that was probably the hardest part. Ya cuando me tocó entrar a la universidad de nuevo, que ya me tocaba virtualmente, eso fue pues algo impactante. I got COVID. I honestly don't know where I got it because I thought it was just a cold until I lost my sense of smell. And everyone in my house also thought it was a cold, so it was very easily spreaded. Everyone except for my little sister got it. But I felt really guilty when I gave it to my grandma because I thought like it would affect her a lot, but it didn't. My sister got it, but luckily I didn't catch it from her. I was scared because I want to like do more in my future and I want to accomplish things. So I got a little worried there that if I die, then I can't do those things anymore. Cuando estaba estudiando ciencia política siempre tuve el análisis de que las personas siempre viven de una forma alienada, entonces siempre vamos a hacer lo mismo. Comer, dormir, estudiar y salir. Fin de la historia. Entonces ya no hay nada más divertido, ya no hay nada más que hacer. Pero ya cuando pasó esto, esa vida alienado ya
ya no me pareció como tan verdadera. I had no hobbies before COVID. Like I didn't do anything except like be on my phone. But I started like discovering more things to do. Like I started working out and doing yoga and like reading books, like doing things I never did. I was in band this year. I played the saxophone, so it was a little more trickier to learn at home and like not have like the guidance of my teachers to learn music. But also being at home, I started learning how to play the bass guitar. I had more time to like listen to more music, and I think I started enjoying more like playing the saxophone and being in band because of it. Yo soy como de la cultura de los videojuegos y todo eso, ¿no? Pero lo tomé profesionalmente. Cuando ya lo tomé profesionalmente, hice mi propio equipo en un juego llamado League of Legends. Y con el tiempo y con el sudor alcancé a llevarlos a la Liga Nacional. I had a lot of mental downsides, but I also learned a lot about myself. And I grew as a person because before that, I was just a really angry teenager, and I got closer with my family, and I learned how to adapt to my environment. Yo creo que en todo hay algo bueno, ¿no? Lo bueno en mi caso fue de pronto aprender a conocerse más uno, aprender que hay más cosas por hacer. En la parte del trabajo, trabajo en equipo, y en la parte en la familia, apreciar esos momentos cuando uno está con la familia. I think the world learned how to like stop sicknesses from spreading better, and it learned that just because something happened somewhere else doesn't mean that it can happen like to you or like close family. So like if you read about it, like some family that passed away, like you have to think that it could happen to you as well, and you have to be prepared for it. Yo la verdad espero que cuando ya termine todo este tema del COVID, la verdad espero que esas buenas cosas que quedaron de la pandemia se queden, se asimilen ante lo que era la sociedad anterior a esto, ¿no? Porque la verdad no me veo volviendo a ese mundo aburrido de ser una persona productiva y no ser una persona feliz. Bienvenidos a Nueva York. Soy Carmen Boullosa. Hoy tenemos con nosotros a una invitada que me llena mi corazón de gozo. La admiro como escritora y la admiro como editora. Socorro Venegas, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí. Estoy encantada de que hayas aceptado la invitación. Carmen, muchas gracias. Aún a la distancia es una de las cosas más emocionantes que le puede ocurrir a un escritor en este país. Cuéntanos cómo una persona que tiene esta dulzura, casi diría yo, no es precisamente dulzura, una cosa de arropo, ¿cómo creó esta personalidad literaria donde hay este dolor presente o este ardor presente? Bueno, es un tema recurrente en lo que escribo porque he bebido de esta fuente de la que muchos autores también beben, ¿no? Su propia biografía. Para mí no hubo alternativa. Yo tenía que escribir porque para mí significaba al mismo tiempo sobrevivir
a ciertas experiencias, pero también siempre he pensado que el mejor momento para crear, para hacer literatura a partir de una experiencia, ese momento llega algún tiempo después, ¿no? Cuando hacemos novela, cuando hacemos cuentos, eh, cuando se escribe poesía, entonces la oportunidad es visitar en distintos tiempos y en distintos mundos eso que tú viviste, eso que habita tu corazón y que no te va a dejar, que no te va a soltar nunca. Visitar y hacer visitar a tu lector o lectora, que además tendrá la dicha de habitar una narración bien construida, una narración donde incluso el sinsentido hace sentido y donde incluso entonces el dolor es digerible y, como has dicho muy bien, bueno, diremos de otra manera, el dolor tiene ortografía. Quiero que hablemos de tu labor de editora. Específicamente tu proyecto extraordinario de Vindictas. ¿Nos puedes contar un poco qué es esta aventura editorial que acoge la Universidad Nacional Autónoma de México? Pensé en un proyecto, en una colección que rescatara las voces de escritoras que desde hace mucho tiempo, pensamos en el siglo XX, en el siglo pasado, han estado escribiendo también sobre mundos que de alguna manera les habían sido arrebatados, ¿no? Como si solo los pudieran contar o describir los hombres. Como dice Juan Casamayor, el coeditor de la antología de cuentistas que acabamos de publicar, para que se olviden, primero tendría que haberse generado el recuerdo, y eso tampoco existió. Entonces, te voy a mostrar ahora, aprovechando la pantalla, el diario del dolor de María Luisa Puga, con una introducción de Brenda Navarro. Y aquí está otro de los rasgos distintivos de Vindictas, que es invitar a escritoras de generaciones recientes, la generación de los 80, porque ellas, estas escritoras muy jóvenes, han encabezado un movimiento verdaderamente rompedor acá en México, que nació con el Me Too, pero también con otros movimientos y otras reflexiones, quizás sin etiquetas, quizá menos mediáticos, pero donde han estado defendiendo también el lugar de las creadoras. Y luego que es un caso fantástico, una novela que se llama La Única, de Guadalupe Marín, que estuvo casada con importantes celebridades del mundo cultural y que es muy crítica en esta obra. Y además conservamos el dibujo que hizo Diego Rivera, con quien estuvo casada. Y aquí van a ver una vindicta, literal, ¿no? Vindicta significa, una de las acepciones de vindictas es venganza, por supuesto. Y aquí tiene, a la manera de Salomé, la cabeza de Jorge Cuesta. Siendo que estaban muy cerca de los autores del boom, pero era un club de Toby donde solo cabían varones. Y es una cosa extraordinaria cómo la violencia que vivía entonces la América Latina queda representado en el círculo íntimo de ellos, donde ellas no tuvieron cabida. Para ser sus amigas, para leerles los manuscritos, María Luisa Elío fue lectora de 100 años de soledad. Allí yo te diría, sin hacer juicios mayores, que por lo menos veo una falta de generosidad, porque eran sus amigas. Quiero hacerte la pregunta de rigor en este espacio. ¿Qué es para ti Nueva York? Mira, es una ciudad muy importante y a la que no he podido volver con mi hijo, que tiene ahora 16 años, y que fue concebido en Nueva York. Por eso digo que lamento no haber vuelto, tengo que ir con él. Entonces significa para mí una ciudad de una gran explosión creativa, porque ya venía conmigo mi hijo cuando volví de allá, pero también volvía con el manuscrito terminado, revisado de mi primera novela que publicó ERA en México, una novela que se llama La noche será negra y blanca, y bueno, un periodo de gracia. Un periodo de gracia que nos has regalado aquí también con tu entrevista. Te agradezco mucho, Socorro Venegas. Yo soy Carmen Boullosa, esto es Nueva York y espero verlas aquí a la próxima y espero que tengamos otra autora con nosotros. Ahora que hemos tenido la suerte, la bendición, la dicha de conversar con una y de continuaremos conversando con otras.
Hello everyone, hello Latinas, I am Laura Gomez. I was asked what type of activities I've been doing to keep myself sane during the quarantine. I have set up a time where I write. It doesn't mean that it's always as productive. Sometimes it's a line, sometimes it's a page. I also have a writing group, so that's been a plus. I did have a circumstance that was very difficult. My mother tested positive for the virus, and some family members have some of the symptoms. So those were very difficult days. They're all doing much better now, so it's better. But I implemented meditation to my daily practices because it just helped me relax. I have been watching classics because I'm a film junkie, and for some reason, old movies kind of take me away from my mind and my worries. And last but not least, we have the gift of technology. So have some virtual coffee or happy hour with your friends and stay connected. And remember that, yes, these are difficult days. Yes, we have to be aware, but we also have to stay positive and remember that you're not alone. We're in this together, and this too shall pass. La trompeta ha sido un instrumento que me ha acompañado durante más años. Empecé a tocarlo cuando tenía 4 años y creo que es un instrumento que me da mucha fortaleza, tanto en el stage como internamente. Mi nombre es Linda Briceño, conocida como Ella Brick. Soy un music producer, cantante, trompetista y soy de Venezuela. Ella Brick es un alter ego que hice cuando tenía 16 años. Estaba debajo de la mesa descubriendo lo que era un selfie por primera vez y estaba viéndome en el espejo y dije, wow, yo creo que soy bonita. Es como descubriéndome como mujer, ¿no? Pero también era una necesidad de decir cosas que no me atrevía a decir como Linda Briceño, ¿no? Crecí en un hogar súper conservador, cristiano y quería como descubrir el mundo desde otra perspectiva. Y la única manera que podía hacerlo era a través de esta mujer que cree, que se llamaba Ella Brick. Mi primer disco lo lancé en el 2014, se llamaba Tiempo. Era mi disco despedida de Venezuela. Y este disco básicamente fue mi salida del closet musical del jazz al mundo del pop. El disco lo escribí yo, lo produje yo, lo arreglé yo. El segundo disco que hice no fue un disco donde me produje a mí misma. Tuve la oportunidad de producir una artista venezolana maravillosa que se llama MB Caldera. Y en este disco participó Rubén Blades, Maridel Hernández, que fue una de las primeras cantantes que cantó en 440 con Juan Luis Guerra. Y fue un disco que básicamente me cambió la vida porque por primera vez entendí que me gustaba mucho la producción musical. Estás muy bien. El productor traduce la visión del artista la mayoría de las veces. Llegan artistas con una cantidad de sueños, con una cantidad de ideas y el productor básicamente las mete todas en un bucket y empieza a conectarlas con músicos, con ingenieros, está participando en el proceso de la mezcla, el masterizaje, muchas veces compone con el artista, arregla con el artista y realmente es un trabajo muy hermoso porque estás básicamente al servicio del artista para darle la visión, para darle voz a que ese proyecto tome vida y una vez que tome vida sea tomado en cuenta y que tenga el valor que realmente merece. El Latin Grammy es para Linda Briceño. Tengo 2 Latin Grammys. El primero lo ganó en el 2018 por producir el disco de la venezolana MB Caldera, Segundo Piso, y mi single 11. La nominación fue como productora del año y bueno, fue una experiencia maravillosa porque ninguna mujer había ganado antes en la historia de los Latin Grammys y también los Grammys americanos. Y nos tomó por sorpresa porque todos los productos que habíamos hecho lo habíamos hecho de manera independiente y en la categoría estaban grandes productores, grandes nombres, grandes disqueras produciendo big names too. Y nunca pensamos que realmente teníamos la posibilidad de ganar en esa categoría y realmente nos sorprendió muchísimo y me llenó de muchísima felicidad. Quisiera agradecer a todas las mujeres que estuvieron en esta nominación hace muchos años. Solamente somos 2% de ingenieras y de productoras que estamos trabajando en la industria de la música de manera activa
y es una conversación que se había postergado y bueno, creo que este premio también abrió la posibilidad para que se diera visibilidad a otras productoras, a otras ingenieras que también merecen tener un espacio y todavía estamos en esa lucha. Nueva York es, para mí, yo lo llamo una jungla, ¿no? Está llena de diferentes tipos de personas, características, olores, sabores y me ha enseñado tanto, ha formado mi carácter como artista, como mujer, como persona en el mundo. Me ha hecho entender el espacio que ocupo y entender el espacio que otros ocupan y tratar de convivir todos al mismo tiempo, ¿no? Durante la pandemia, evidentemente sin mucho que hacer y con un futuro incierto, decidí sacar otras canciones que tenía guardadas en el baúl y saqué un tema que se llama Rara, que es una forma de reggaetón urbano. Fue como un choque para la gente que había escuchado mi música anterior, pero también la fusionamos con el jazz, el R&B, la música que me encanta, ¿no? Luego hice un single que se llama Te Veo Luego, que es como en forma de pop rock. Y por último hicimos una colaboración con una gran artista norteamericana que se llama Judith Hill. Song of Hope es una canción que le da esperanza al mundo. Es una canción en forma de gospel que es cantada en la iglesia, el español. Soy fanática de la música gospel, crecí muchos años en la iglesia, tengo mucha influencia. Hay una cita que me conmueve mucho de una artista que todos conocemos y es la gran Nina Simone. Y ella decía cómo puedes ser un artista y no reflejar los tiempos en los que estás viviendo. Y hablando de esa experiencia que tuve cuando compuse Song of Hope, una canción que quería que fuera como un nuevo We Are the World, pero que reúne a todos mis amigos que estudiaron conmigo en la universidad, músicos latinoamericanos y músicos americanos acá también. En el próximo episodio de Nueva York, entrevistamos al director de cine argentino Juan José Campanella sobre su más reciente película, El cuento de las comadrejas. Hablaremos también con la educadora y emprendedora peruana Constanza Hortaneda y la modelo cubana Rachel Bayori sobre sus comienzos en el modelaje. Hasta la próxima. Todos los pueblos de habla hispana del mundo entero están representados en Nueva York. Contáctenos tv.cuni.edu/Nueva York.